Bienvenidos a la primera microclase del año, cuyo tema es homeostasia. En esta microclase vamos a definir la homeostasia, vamos a describir los componentes de un sistema de retroalimentación, vamos a comparar a los sistemas de retroalimentación negativa y positiva y vamos a explicar someramente el concepto de desequilibrio homeostático. Antes de comenzar con el tema en sí, debemos ver conceptos previos. Uno de esos conceptos es el de medio interno. En la figura de esta diapositiva, ustedes van a ver un esquema de la microcirculación. Van a ver la arteriola, luego siguen capilares y luego la vénula. Van a ver también representadas células y vamos a comenzar a definir lo que es el medio interno. El líquido que está dentro de las células es el líquido intracelular. El líquido que está fuera de las células es el líquido extracelular. En este esquema podemos observar dos tipos de líquidos extracelulares. El que recorre los vasos sanguíneos, el intravascular, y el líquido que está entre las células de los tejidos y se conoce como líquido intersticial. Ese líquido intersticial es muy importante porque el funcionamiento adecuado de las células del cuerpo depende de él. Es por eso que a este líquido intersticial se lo suele denominar medio interno. Esa composición del líquido intersticial se va modificando a medida que las sustancias se desplazan hacia el plasma, o sea, hacia el interior de los vasos sanguíneos y fuera de los vasos sanguíneos. Ustedes ven flechas en la figura que me indican un movimiento bidireccional a través de las paredes de los capilares sanguíneos, que me va a aportar los nutrientes necesarios para que esas células de los tejidos puedan sobrevivir y también me va a eliminar los desechos de ese líquido intersticial. Entonces, el medio interno sería el líquido intersticial que permite un adecuado funcionamiento de las células del cuerpo y que está en continuo intercambio con el líquido intravascular y con el líquido intracelular. Otro concepto que debemos saber antes de abordar homeostasia es el de variable morfofuncional, que son todos aquellos parámetros que pueden ser medidos y que permiten regular el buen funcionamiento biológico del cuerpo humano. Por ejemplo, temperatura corporal, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. En este caso pusimos dos: el de niveles normales de glucosa en sangre y la concentración de hidrogeniones pH. La concentración
normal de glucosa en sangre, glucemia, se dice que tiene un valor normal de 90 miligramos por decilitro. Pero en realidad existe un intervalo normal con un valor mínimo y un valor máximo. Valor mínimo 75 y valor máximo 110 miligramos por decilitro. Por debajo del valor mínimo o por encima del valor máximo, podríamos estar entrando en lo que se denomina desequilibrio homeostático. O sea, en biología no podemos considerar de que existe un valor normal exacto de 90 miligramos por decilitro, sino que esos valores de glucemia van fluctuando dentro de un intervalo de normalidad. A ese intervalo normal también se denomina rangos de referencias o intervalos de referencias, que son los que a su vez proporcionan valores frente a los cuales se deben comparar los resultados de los análisis emitidos, por ejemplo, por un laboratorio bioquímico. En cuanto a la concentración de hidrogeniones pH, el valor normal tenemos 7,4 y fíjense cómo va fluctuando en un intervalo de normalidad entre 7,3 y 7,5. Es decir, que no hay números exactos, la biología no es matemática y ustedes deben tener en cuenta estos valores para cuando el día de mañana en la clínica ustedes estén registrando estas variables morfofuncionales de sus pacientes. Bueno, para mantener en un equilibrio dinámico a esas variables morfofuncionales que vimos en la diapositiva anterior, el equilibrio dinámico se refiere al valores mínimos y valores máximos que mencionamos en los ejemplos anteriores. Es decir, que no es algo estático, un valor fijo. Por eso hablamos de rangos de valores y hablamos de equilibrio dinámico. Entonces dijimos que para mantener en un equilibrio dinámico a esas variables morfofuncionales tenemos miles de sistemas de control en el cuerpo humano. ¿Cómo van a actuar esos sistemas de control? Van a actuar a través de mecanismos de control. Esos mecanismos de control pueden ser intrínsecos, que van a actuar a nivel local, por ejemplo, en los órganos, en los tejidos, en las células, y pueden ser de dos tipos, la autocrina y la paracrina. A esto también se denomina señalización celular, porque va a actuar a nivel específicamente de células y obviamente dentro de los tejidos y los órganos. La señalización autocrina. Ahí van a actuar entonces reguladores, volvemos a repetir que actúan localmente y van a regular las mismas células, es decir, una célula produce un regulador y ese regulador actúa sobre la misma célula que produjo ese regulador. Entonces, ejemplos serían factores de crecimiento nerviosos, a nivel del sistema inmunitario por parte de determinadas células, que cuando veamos sistemas inmunitarios la vamos a mencionar, a esos reguladores que serían las interleucinas,
Y después la paracrina, la señalización paracrina, actúa localmente pero entre células vecinas, es decir, una célula produce el regulador y ese regulador va a actuar sobre otras células vecinas, no sobre la misma célula. Por ejemplo, vamos a tener el ejemplo del óxido nítrico que se produce en el endotelio de los vasos sanguíneos y va a actuar como un regulador porque va a promover la relajación del músculo liso de esos vasos sanguíneos. Y después tenemos mecanismos de control extrínsecos, que los dos principales son el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso a través de impulsos nerviosos y el sistema endocrino a través de hormonas. Y ese sistema endocrino va a estar compuesto, como vamos a ver, por numerosas glándulas que son las que producen esas hormonas. Glándulas y tejidos no glandulares vamos a ver que producen hormonas. A esto se denomina señalización endocrina para diferenciarla de la autocrina y paracrina. Bueno, ya vimos los conceptos de medio interno, variables morfofuncionales, mecanismos de regulación. Entonces ahora sí podemos definir lo que es homeostasia o homeostasis. Es la condición de equilibrio dinámico, balance del medio interno gracias a la interacción continua de los múltiples procesos morfofuncionales de regulación corporal. Esos procesos morfofuncionales serían los mecanismos regulatorios que hemos mencionado. Y esos mecanismos de regulación a veces se pueden combinar y constituyen lo que se denomina un sistema de retroalimentación o circuito de retroalimentación, que es un ciclo de fenómenos en el cual el estado de una determinada condición corporal o condición controlada o variable morfofuncional es supervisado, evaluado, modificado, vuelto a supervisar y evaluar y así sucesivamente. ¿Cuáles son los componentes básicos de un sistema de retroalimentación? El receptor sensor, el centro de control y el efector. Ustedes fíjense, en esta imagen están representados los tres en este esquema, esos tres componentes, y está representada la variable en homeostasis en un equilibrio dinámico entre un valor mínimo y un valor máximo de normalidad, y fíjense que cualquier aumento o disminución de esa variable o modificación produce lo que se denomina desequilibrio homeostático. Entonces, lo primero que va a actuar, cómo se pone en marcha el accionar de estos sistemas de retroalimentación, es un estímulo, que es cualquier alteración que cause un cambio en la condición controlada o en esa variable morfofuncional supervisada. Ese estímulo, entonces, produce un cambio en la variable y que ese cambio va a ser detectado por el receptor o sensor. Por medio de la aferencia, la información se envía
mediante esa ruta aferente al centro del control. El centro de control emite una señal que se denomina eferencia y la información se envía mediante esa ruta eferente para activar el efector. Ese efector es el que va tratando, por medio de esos mecanismos reguladores y este sistema de retroalimentación, de volver a la variable a su normalidad, es decir, a un equilibrio dinámico, a homeostasis. Y esa respuesta del efector se va retroalimentando para influir sobre la magnitud del estímulo y devuelve la variable a la homeostasis. Dentro de los sistemas de retroalimentación hay sistemas de retroalimentación negativa y sistemas de retroalimentación positiva. Vamos a dar ejemplos. Vamos a comenzar con ejemplos de retroalimentación negativa. El sistema de retroalimentación negativa revierte un cambio de una condición controlada. Condición controlada, recuerden que son las variables morfofuncionales que vimos y mencionamos anteriormente. Vamos a ver el ejemplo de qué pasa con la presión arterial. Vamos a ver que están representados en diferentes colores el sensor, el centro integrador y el efector. Estos son ejemplos clásicos de retroalimentación negativa. Cuando el individuo está acostado y se pone de pie, generalmente la presión arterial disminuye. Ese sería el estímulo. Ese estímulo es captado por sensores. Cuando veamos sistema circulatorio vamos a ver dónde están los receptores de la presión arterial que producen una respuesta a través de fibras nerviosas sensoriales y que va hacia el centro integrador que está en el sistema nervioso, específicamente bulborraquídeo del cerebro, y por medio del accionar de fibras nerviosas motoras, va a actuar sobre el efector. El efector en este caso es el músculo cardíaco, que produce que la frecuencia cardíaca aumenta. Ese aumento de la frecuencia cardíaca me va a provocar un aumento de la presión arterial. O sea, una respuesta de retroalimentación negativa. O sea, fíjense, el resultado invalida el estímulo original, que era la disminución de la presión arterial, y generalmente estos sistemas de retroalimentación negativa regulan condiciones del cuerpo que se mantienen relativamente estables por periodos prolongados. El otro ejemplo clásico de retroalimentación negativa es qué pasa con la glucosa en sangre frente al consumo de alimentos y frente al ayuno. Vamos a ver que frente al consumo de alimentos o al ayuno se van a desencadenar una serie de procesos morfofuncionales o mecanismos de regulación que me van a devolver a la concentración de glucosa a sus valores normales, a sus rangos de valores normales, es decir, en un equilibrio dinámico y en homeostasis. Vamos a ver que cuando existe consumo de alimentos, obviamente va a aumentar la glucosa en sangre. Esa glucosa en sangre va a producir
que desde los islotes de Langerhans, los islotes pancreáticos, se libere insulina. Esa insulina me va a hacer que haya una mayor captación celular de glucosa y entonces me disminuye la glucosa en sangre. Es decir, revierte el cambio de la condición controlada, que en este caso es glucosa en sangre. Cuando hay ayuno, ¿qué pasa? Disminuye la glucosa en sangre. Desde los islotes pancreáticos va a disminuir la producción de insulina y va a aumentar la producción de glucagón. Eso me hace que disminuya la captación celular de glucosa y aumente la secreción de glucosa hacia la sangre por el hígado. Esto me aumenta la glucosa sanguínea, entonces fíjense que revierte el cambio de la condición controlada, es decir, que esa disminución de glucosa en sangre por el ayuno se ve aumentada por el accionar de estos procesos morfofuncionales o mecanismos regulatorios. Fíjense que si ustedes van comparando los colores, que se van a fijar que el sensor, el centro integrador y el efector están en los mismos islotes pancreáticos. Y ese efector es el que va a producir, según sea el consumo de alimentos del ayuno, el aumento o la disminución de estas hormonas mencionadas. En la retroalimentación positiva, el sistema, son pocos comunes estos casos de retroalimentación positiva. ¿Y cuál es la respuesta? Tiende a intensificar o reforzar un cambio de una condición controlada del cuerpo o variable morfofuncional del cuerpo. En esta diapositiva vemos una de las vías de la coagulación sanguínea, que esa coagulación sanguínea se va a producir por el accionar de los factores de la coagulación y que cuando se inician se van retroalimentando algunos factores, como vamos a ver cuando veamos hemostasia en el sistema circulatorio, van acrecentando o estimulando para que se produzca lo que se denomina la cascada de la coagulación. Y estos sistemas de retroalimentación positiva continúan hasta que es interrumpido por algún mecanismo. En este caso, ¿cuál sería? La formación del coágulo sanguíneo. Es decir, ustedes, por ejemplo, hacen una extracción dentaria, se produce un mecanismo general de hemostasia. Dentro de ese mecanismo de hemostasia vamos a tener esta cascada de coagulación y es frenado ese mecanismo o sistema de retroalimentación positiva y esa cascada cuando se interrumpe, que sería la formación del coágulo sanguíneo dentro del alveolo post-extracción. Otro ejemplo sería el parto. Cuando se interrumpe ese sistema de retroalimentación positiva que está mediada en este caso por hormonas, como sería la oxitocina, que va produciendo contracciones que impulsan el descenso del feto por el útero,
el mecanismo que interrumpe el proceso es el nacimiento del bebé. Bueno, esta retroalimentación positiva se dice que forma parte de un proceso global de retroalimentación negativa. Por ejemplo, en el caso de la coagulación de la sangre que dijimos que se produce por un mecanismo de retroalimentación positiva, vamos a ver que a su vez forma parte de un proceso de retroalimentación negativa que es el mantenimiento del volumen normal de sangre. Es decir, que si ustedes realizan una extracción dentaria y no existiría esa formación del coágulo sanguíneo, obviamente el individuo va a entrar en hemorragia. Estos son los ejemplos clásicos, entonces vimos de retroalimentación negativa y positiva. Bueno, a manera de conclusión, entonces vamos a decir que la homeostasia se produce en ese gran medio interno que es el líquido intersticial y que debe existir porque el cuerpo humano es un sistema abierto que recibe toda la información del exterior y que puede alterar esa homeostasia, ese equilibrio dinámico de las variables morfofuncionales o condiciones controladas que hemos mencionado a través de los mecanismos reguladores y a su vez la integración de estos mecanismos reguladores en los diferentes sistemas de retroalimentación, ya sean negativos, que son los más, o positivos, que también mencionamos que formaban parte de un gran sistema de retroalimentación negativo. Entonces, dentro de los factores que producen alteraciones de la hemostasia, vamos a tener los externos que mencionamos anteriormente, el medio externo que sería el calor intenso, por ejemplo, de un día de verano. También tenemos internos, frente a la, por ejemplo, frente a un ayuno, la disminución de la glucemia, o también tenemos factores sociales que producen alteraciones de la homeostasia, por ejemplo, situaciones de estrés. Estas alteraciones de la hemostasia, es decir, ese aumento por encima de un valor máximo de una variable morfofuncional o la disminución por debajo de un valor mínimo de esa variable morfofuncional o condición controlada, puede ser leve y transitoria. Entonces, lo único que se produce es un trastorno momentáneo que se soluciona mediante los mecanismos regulatorios y los sistemas de retroalimentación. Puede ser moderada, entonces puede producirse ya lo que se denomina enfermedad, y puede ser intensa y prolongada esa alteración de la hemostasia en los casos de enfermedades graves que incluso pueden terminar en la muerte. Bueno, eso es en cuanto a desequilibrios homeostáticos, que era uno de los objetivos de esta clase. Todas las dudas que ustedes tengan la van a poder plantear en el aula virtual de manera permanente. Va a estar abierto este foro
en un foro que se denomina Dudas sobre homeostasia. Ustedes todas las dudas que tengan la plantean a través de ese foro, en ese foro específico. Ustedes tienen la unidad temática 1, tienen la actividad práctica 1, que era cuerpo humano, debajo homeostasia, donde van a encontrar en esa carpeta un guión de clase, donde están los conceptos que fueron vertidos en esta microclase, pero más ampliados. Y luego de eso viene en el aula virtual el foro que es dudas sobre homeostasia. Pueden realizar preguntas y con eso se van a sacar todas las dudas que tengan. Les recomiendo entonces que escuchen este video, luego lean el guión de clase con conceptos más ampliados y luego si tienen alguna duda la pueden efectuar a través de ese foro. Como siempre digo, nunca puede no existir dudas. Siempre cuando ustedes vayan leyendo los diferentes temas se van a encontrar con dudas, entonces por eso justamente están las clases de Google Meet sincrónicas y a través de los foros van a poder hacer preguntas sobre estas microclases. Bueno, hasta la próxima microclase y muchas gracias por su atención.